Bien, muy bien. La verdad que la semana muy bien, las sensaciones muy buenas. El equipo, bueno, pues seguimos en la línea de crecimiento después del buen partido que hicimos allí en Coruso, en un campo súper difícil y bueno, pues la verdad que la semana está yendo muy bien. Bueno, pues mira, como nosotros al final intentamos salirnos un poco del resultado para hacer el análisis, ¿no? En cuanto a cómo estamos, pues es evidente que las sensaciones que el equipo está dejando en las últimas jornadas son magníficas y eso es lo que realmente nos vale, porque, bueno, pues oye, a lo mejor si no hubiéramos estado al nivel que hemos estado, a lo mejor no hubiéramos conseguido ni puntuar, ¿no? Entonces, muy positivo que sigamos sumando, muy positivo que sigamos creciendo y muy positivo que la gran cantidad de cosas que hacemos bien las seamos capaces de plasmarlas en el campo, así que en ese sentido a nosotros, ya te digo, no valoro para nada si llevamos no sé cuánto, incluso cuando ganábamos no pensamos en si llevábamos 3 victorias consecutivas, sino simplemente en cuántas cosas estamos haciendo bien, cuántas cosas tenemos que mejorar, cuántas cosas no hacemos bien y tenemos que por tanto cambiar o implementar nuevas y esos son los procesos que llevamos cada semana, así que en ese sentido felices de que el equipo siga creciendo, de que siga compitiendo tan bien y además en contextos tan difíciles como, bueno, pues en el Ruta de la Plata, como en Ovao, como contra el Guijuelo, el Cayón aquí en casa, o sea, al final son partidos que son tremendamente complicados y el equipo está compitiendo muy bien, así que la verdad que encantados de la línea en la que estamos y muy felices. No, para nada, todo lo contrario, al final encantados con todo el cariño del mundo y a pesar de lo duro que fue aquel día, pues a veces en la vida hay que pasar por ese tipo de situaciones y son magníficas porque cuando salimos de allí llevábamos 2 derrotas en Liga y desde allí hasta este momento sumamos 2 derrotas, es decir que creo que fue un buen aprendizaje. El principal que he aprendido de aquello fui yo, que me llevé un buen guantazo y al final de eso va la vida, situaciones, haces cosas e intentar aprender lo más rápido posible y nada, ni revancha ni nada, sabemos que es un equipazo, sabemos que podemos perder el domingo contra ellos y además yo personalmente no creo en que te motive la venganza o la revancha, sino todo lo contrario, te tienen que motivar cosas positivas que tienen que ver con lo que tú quieres conseguir ganando, por ejemplo, pues celebrar con tus compañeros en el vestuario, poder sumar 3 puntos más, poder seguir en ciertas posiciones, pero a nosotros la verdad que no lo vemos como algo negativo, sino todo lo contrario, como aquel proceso o aquel aprendizaje que vivimos, que fue duro y que como fue duro también pues a veces te hace un poquito más de mella, ¿no? Y entonces reflexionas incluso un poquito más, por lo tanto, pues mira, casi agradecidos a aquel partido porque seguramente sin ese partido pues no seríamos lo que somos a día de hoy. Bueno, en relación al partido que me imagino, bueno, evidentemente es un partido que nuevamente nos enfrentamos al líder de la categoría, es un equipazo, nosotros tenemos el mismo respeto a todos los equipos, ya venga un equipo de la parte baja de la tabla, un equipo de la parte alta, porque lo hemos hablado y lo hablamos constantemente de manera interna en el vestuario y que en esta liga todos los partidos son partidos que se decantan por aspectos súper nimios, por detalles muy pequeños y que bueno, pues al final da igual que venga, por decirte Guijuelo o Cayón, que son los 2 últimos que han venido a casa, que venga el Pontevedra, dentro de que cada equipo tiene sus propias características. Entonces bueno, sabemos que es un nuevo partido en el que, aunque parezca un poco obvio, podemos ganar, perder o empatar, que nos va a exigir una gran cantidad de cosas, que tiene aspectos distintos al de último partido en casa con el Guijuelo o al anterior con el Cayón, y me imagino pues un equipo, un Pontevedra que viene líder, que seguirá pues eso, intentando plasmar en el campo pues la idea y la identidad que tiene como equipo, que va también en el perfil de su entrenador, ya no solo este año, sino en los años atrás, y bueno, pues que entendemos que querrán venir aquí a ser protagonistas con el balón, a intentar dominar el partido y bueno, pues a intentar seguir siendo los líderes de la categoría, así que bueno, en ese sentido no creo que vaya a haber muchos cambios del Pontevedra este domingo en relación a lo que viene siendo en las últimas jornadas, ya no digo últimas, sino un poco a lo largo de la temporada, o sea que bueno, pues a partir de ahí pues nosotros hemos preparado el partido de la mejor manera posible y con la convicción y la confianza de querer ganarlo. Bueno, mira, en cuanto a si perdemos o no, yo creo que no ha de ser un motivante para el aficionado, ¿no? Porque, oye, puede o puede que no, que algún día perdamos en casa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que al final la gente nos está apoyando, está viniendo independientemente de que ganemos, perdamos o empatemos, van fuera de casa y también fuera de casa hemos perdido y siguen yendo gente pues a Coruso, a Pontevedra en su momento, a sitios tremendamente lejanos. Y en cuanto al ambiente que me espero el domingo, pues espero un ambiente chulo. Además, me consta que está habiendo, bueno, pues movilización en cuanto a generar un poco pues que venga pues el mayor número de personas posibles y bueno, pues lo vamos a necesitar, vamos a seguir necesitando
sumando a ese número 12, a esa afición que desde hace mucho tiempo pues nos suma una gran barbaridad y que creo que es la consecuencia de todo ese sentimiento de pertenencia, de esa unión, esa comunión que hay, es que bueno, pues que en casa hace mucho tiempo que no perdemos, ¿no? Y perderemos, porque a lo mejor algún día perdemos, pero eso no lo vamos a perder nunca y me imagino un buen ambiente. Además, no sé, estamos todos esta semana también, bueno, como todas, la verdad, pero igual estamos ilusionados, con ganas de un partido más, de volver aquí en casa y me imagino un partidazo, me imagino un ambiente espectacular y va a ser muy bonito, así que seguramente que vamos a disfrutar todos.